Muy buenas noches a todos mis estimados amigos. Les habla Luis Fernando Castaño Botero. Hoy los quiero para que estudiemos un poco sobre la divinidad, sobre Jesús. Muy buenas noches a todos. Les invito a todos que tengan una Biblia en mano, pues vamos a ver si podemos estudiar hoy sobre un pasaje central. Y es Colosenses capítulo 1, del 15 al 18. Dice así el pasaje que vamos a estudiar hoy. Voy a leerlo en la versión Arcas Hernández. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Todo ha sido creado, todo lo ha creado Dios sustentándolo en él. Todo lo que exista en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, dominaciones, principados o potestades, todo lo ha creado Dios por Cristo y para Él. Cristo existía antes que hubiera cosa alguna. Y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En Él comienza todo. Él es el primogénito de los que han de resucitar. Él tiene la primacía de todas las cosas. Este pasaje yo quiero que lo analicemos para que veamos qué dice la Biblia. ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús un ángel? ¿Es Jesús un simple hombre? Porque hay una tendencia de algunas personas que se hacen llamar unitarios. Hay un señor que se llama Selvin Cruz. Es una persona que él cree que Jesús es un simple hombre, igual que lo creen los testigos de Jehová. Bueno, los testigos de Jehová creen que Jesús es un Dios, pero más pequeñito. Pero igual que lo creen los que se hacen llamar judíos mesiánicos, los unitarios creen de esta manera, que Jesús es un Dios pequeñito o que Jesús es un simple hombre. Pero yo quiero que vayamos estudiando y analizando un poco el pasaje. Estoy mirando aquí porque aquí es donde tengo la palabra de Dios. Ojo a esto. En Colosenses capítulo 1, aquí lo tengo. Vamos a empezar por el primer versículo. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Así dice la versión Arcas Hernández. En la versión de los testigos de la Westover, porque no son testigos de Jehová, son testigos en contra de Jehová, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Realmente en Colosenses 1.15 no hay ningún problema con la versión de los testigos de Jehová. Vamos a revisarlo en otra versión que es totalmente unitaria,
y que no cree que Jesús es Dios. Este señor del Código Real, él cree que Jesús es el Mesías. Recalco, la versión Kadosh, el Código Real, el Nuevo Testamento de David Steer, la versión de los Testigos de Jehová, son versiones que mucha gente está citando muy a menudo hoy en día para hacer debates, porque son versiones que ellos desde un comienzo ellos creen que Jesús o no es Dios o que es el Mesías o que es un Dios pequeñito. Quieren siempre restarle poder a la divinidad de Jesús. Y bueno, el detalle, hermanos y amigos, es que la Biblia categóricamente nos enseña es que Jesús es Dios. Aquí y donde lo quieran ver, donde ustedes lo quieran poner. Vamos a ir viendo entonces el primer pasaje. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir Colosenses 1:15? Esa es la pregunta que vamos a ver si podemos analizar en este estudio. Si Jesús, a ver, hay una serie de preguntas que yo quiero que vayamos viendo y bueno, todavía no sé manejar muy bien esto del TikTok para que si alguien quiere subir, pues bueno, me mandan la invitación para hablar del tema y nos ponemos de acuerdo para que podamos entrar en un diálogo amistoso sobre esto. Pregunta, ojo a esto, si Jesús no es Dios, ¿cómo es que se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra? Pregunta importante. Segunda pregunta, si Jesús no es Dios, ¿por qué dice la Biblia que en Él tenemos el perdón de nuestros pecados? Otra pregunta importante que quiero que analicemos. Si Jesús no es Dios, como el señor Selby Cruz dice, como los unitarios, los testigos de Jehová, como los judíos mesiánicos quieren enseñarle a la gente, la pregunta es, si Jesús no es Dios, ¿por qué es que la Biblia dice en Juan 5:23 que el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió? Otra pregunta importante. Otra pregunta que quiero que analicemos muy relevante aquí. Si Jesús no es Dios, ¿por qué es que la palabra de Dios nos enseña y todos los religiosos del mundo, recalco, todos los religiosos del mundo cuando oran, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tal cosa? A ver, si Jesús es un simple hombre, ¿cómo es que estamos pidiéndole a un simple hombre en el nombre del Padre? Yo quiero que alguien me explique eso. Porque si Jesús es un simple hombre y oramos en el nombre de Jesús y Dios concede nuestras peticiones, entonces igualmente podríamos orar por pidiéndole a la Virgen María para que interceda por nosotros, si es un simple hombre Jesús. Entonces, todas estas preguntas son las que yo quiero que cada uno de ustedes se haga y analice y las piense, porque es muy importante que entendamos es de que Jesús, precisamente en el primer siglo, ese fue el problema que tuvieron los primeros discípulos. Los gnósticos no creían que Jesús era Dios. Y como ellos no creían que Jesús era Dios, por eso era que venía el problema de la deidad. Escuchen. El argumento de muchas personas para esto es, bueno, Jesús nunca dijo que él era Dios, literalmente. Bueno, aquí viene un detalle importante. Jesús literalmente no existe un pasaje que diga que Jesús mismo diga de su boca, yo soy Dios. Pero sí hay muchos pasajes
que lo da a entender. Como por ejemplo, Juan 5:23. Desde el 18 voy a leerles Juan 5, desde el versículo 18, para poder entrar a Colosenses 1:15. Ojo a este detalle. En Juan capítulo, a ver, en Juan capítulo 5, versículo 23, pero voy a leerles desde el versículo 18, Jesús está predicando a un grupo de judíos. Y préstenme atención todos lo que dice el texto sagrado. Por esto, pues, los judíos, oye qué interesante, por esto, pues, voy a leérselos en la versión Beson, porque hay gente que no les gusta, dicen que la Reina Valera está arreglada. Bueno, vamos a leer esta versión, la versión del Nuevo Testamento de Beson. Dice, por esto, pues, los judíos procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el sábado, sino que también porque decía que Dios era su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Escuchen esto, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Pregunta, si Jesús es un judío, ¿cómo es que Jesús como un judío se atrevió a una nación totalmente monoteísta decirles que Él era Dios? ¿Y cómo se prueba eso? Ven en el versículo 19. Respondió pues Jesús y díjoles, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada de por sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque lo que aquel hiciere, esto hace también el Hijo igualmente. Un argumento que sacan la mayoría de unitarios y los judíos mesiánicos es de que a Jesús se le dio, y este pasaje, y citan pasajes como este, en el cual dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Entonces dicen, ve, por eso es que Jesús no es Dios. Pero el pasaje termina diciendo, porque lo que aquel hiciere, o sea, lo que aquel hiciere, ¿quién es aquel? Lo que el Padre hiciere, esto hace también el Hijo igualmente. Yo les invito a que pensemos, ¿cómo es que Jesús no es Dios según esta gente, pero Él hace lo mismo que el Padre? Un ejemplo. Si yo soy un general de la policía, yo soy el general, y mando a un sargento a que ejecute una labor, ¿acaso el sargento, porque yo lo estoy mandando a ejecutar una operación, deja de ser un miembro del ejército o deja de ser un ser humano porque yo se lo estoy mandando? Eso no tiene que ver nada. El hecho que Jesús diga que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, pero el pasaje mismo explica, dice que Él también hace el Hijo igualmente. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Por obligación tenemos que entender es que este Jesús que está hablando aquí es alguien que está, alguien de la misma naturaleza o alguien que viene o procede de Dios. Ven en el versículo 20. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y obras mayores que ésta le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Está hablándole Jesús a los judíos en su época. Pues como, ojo al Juan 5:21, como pues el Padre despierta a los muertos y los vivifica, así también el Hijo a los que quiere vivifica. Vivificar es o dar vida. Juan 5:22. Ni pues el Padre juzga a nadie,
mas todo el juicio lo ha dado al Hijo. A ver, ¿cómo es que Jesús, siendo un simple hombre, él juzga a todos y le quita, digámoslo entre comillas, y le quita el, el honor al Padre de juzgar? Ya que el pasaje dice en Juan 5:23, vamos a ver si puedo darle vuelta a la cámara para que ustedes lo puedan ver. A ver, yo creo que tengo que quitar el filtro. Déjenme un segundito que ya más o menos. Vamos a ver. En Juan 5:23, vamos a ver si puedo ver. Ay, a ver cómo quito esto yo. Dame un segundito. Bueno, no sé si se estará viendo ahí o no. Ok, dice el texto así. Yo creo que tengo que... Ay, Señor, bueno. Ok, yo creo que ahí sí lo puedo voltear. Vamos a ver. Yo quiero que ustedes vean el texto. Yo creo que ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí. Aquí tengo el texto. Juan 5:22. Ni pues el Padre juzga a nadie, mas todo el juicio lo ha dado al Hijo. Y escuchen, para que todos honren al Hijo, y esto es muy importante, como honran al Padre. Y vea lo que dice el siguiente párrafo. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si Jesús no es Dios, ¿cómo es que Él dijo que el que no lo honra a Él, no honra al Padre? Si Jesús no es Dios, como dice este señor se llama Servin Cruz. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que él dice, el título que tiene aquí abajo, en su presentación. Vamos a escuchar un segundito lo que él quiere enseñar. Mira cómo entra sutilmente, va, la mentira en los pastores. Vean lo que él quiere enseñar. Saben que la Biblia dice el Hijo de Dios, pero cuando ellos te están presentando la Trinidad le llaman Dios el Hijo. Hay hipocresía, deshonestidad. Este señor dice que hay hipocresía cuando se dice que el Hijo de Dios es igual a Dios. Pero eso es lo que dice el señor Selvin Cruz. Pero vean lo que dice el texto. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. No está diciendo que hay que honrar al Hijo. Y vean en el versículo 18. Jesús dijo en el 18. Vean qué interesante. Por esto pues los judíos procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el sábado, escuchen esto, que es muy importante. Tomen en cuenta que en el contexto que se está hablando, ojo, voy a repetírselos, véanlo aquí. Tomen en cuenta que en este contexto que se está hablando, dice, por esto pues los judíos procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el sábado, escuchen, sino también porque decía que Dios era su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Este del versículo de Juan 5:18 es el mismo que dijo en el 23.
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pero el señor Selby Cruz dice que la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo que él no entiende es que la palabra Hijo de Dios, en el contexto que se está hablando en Juan capítulo 5, versículo del 18 al 23, está diciendo que Jesús es Dios. Entonces, las palabras en el Nuevo Testamento tenemos que aprender, mis estimados amigos, es de que dependiendo, y quiero recalcar mucho sobre esto, es de que dependiendo el contexto se le da el significado. ¿Cuál es el problema que tiene el señor Selby Cruz al presentar sus exposiciones? Que él agarra un texto de la Biblia y hay ocasiones en que un texto, por decir algo, dice algo, como por decir algo, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Claro que sí. Pero cuando se nos habla de esta parte, este señor no cree en este pasaje. Empieza a darle a hacer malabares para no querer aceptar lo que realmente el texto dice. Algo muy importante, ahora sí, viendo esto, vamos a nuestro pasaje que vamos a ver. Colosenses 1:14, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. A ver, ¿qué quiere decir la palabra imagen? Eso es lo que yo quiero que ustedes y yo veamos hoy. La imagen es más que semejanza. Es más que una semejanza superficial e incidental. La imagen implica que existe un prototipo e incorpora la esencia real de su prototipo. Esto es muy importante. Y dice el pasaje que Jesús es la imagen del Dios invisible. A ver, yo quiero que por favor, si hay alguien que me quiera hacer algún comentario, lo puede hacer. Pero yo quiero que alguien por favor me explique. La imagen del Dios invisible, no está diciendo este pasaje que como Dios es espíritu, Juan 4:24, a Dios nadie lo ha visto, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre lo ha visto. Ese unigénito Dios nos ha venido y nos ha mostrado el Padre. Por eso el que veía a Jesús, veía a Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios es de carne y hueso? No, señores. ¿Porque Jesús era el Padre? No, señores. Porque las obras que Jesús hacía eran las obras del Padre. Dios es espíritu. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Dios, así dice Juan capítulo 1, versículo 18. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de que Jesucristo es la representación, como para que ustedes me entiendan. Y vea qué importante hablando de imagen. O sea, de que como el hombre no podía ver a Jesús, vean este otro pasaje. Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, vean qué interesante este pasaje. Dice así, escúchenlo aquí. Se los voy a leer en la versión de los testigos de Jehová para que ustedes vean el juego de palabras que hacen estas personas. La versión del Nuevo Mundo de 1987 dice, ojo, vamos a ver, aquí está. Esto es lo que dice el texto de los testigos en contra de Jehová. Él es el reflejo de su gloria, la representación exacta de su ser, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de haber hecho una purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lugares celestiales. Pero escuchen esto.
cuando venimos aquí, vamos a ir al comentario que las amigos de la Westover dicen. Dice en las notas que ellos ponen al pie de página, y se las estoy poniendo, dice, resplandeciendo desde la imagen impresa por su sustancia. Y vea qué interesante. Literalmente, la grandeza. Dicen ellos que ahí se refiere a la grandeza de Jesús. Pero no, el texto no dice que es la grandeza. El texto dice que es su naturaleza. Y citan pasajes, porque tienen que citarlos, en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan 17, 5, Juan 1, 1, Colosenses 1, 15 y Colosenses 1, 17. Por obligación tienen que citar estos pasajes porque estos pasajes hablan de la esencia de Jesús. Pero yo quiero recalcarles a ustedes que el texto dice que Él es el reflejo de su gloria, la representación exacta de su ser. La palabra ser equivale igual a naturaleza. Vamos a leerlo en otra versión. Vamos a leerlo en otra versión que no creen que Jesús es Dios. El código real. Vea cómo lo traduce el código real. Dice, Él es el Zohar que bodó de Yahweh y la expresión fiel de su Mahud y quien mantiene en orden todas las cosas. Dicen este pasaje en Colosenses, en Hebreos 1.3, en la versión del código real, dice que Él es la expresión fiel de su Mahud. No, lo cambian totalmente. Porque una cosa es grandeza y otra cosa es naturaleza. Una persona puede tener mucha grandeza y mucha gloria, pero eso no es igual a decir que es la naturaleza. Y vean lo que dice una versión más apegada al texto griego. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta, escuchen esto, la expresión exacta de su naturaleza. Por eso es que Colosenses 1.9 es muy importante que lo veamos. Dejémoslo aquí guardado este. Por eso es que Colosenses capítulo 1 versículo 5 dice que Jesús es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué Jesús es la imagen del Dios invisible? Porque Él es la expresión exacta de su naturaleza. Otras versiones lo traducen como Él es la impronta. Creo, vamos a ver esta expresión, la versión recobro, vamos a ver cómo lo traduce. Él es el cual siendo el resplandor de su gloria, vea qué importante esta otra traducción. La impronta de su sustancia. Para los que no saben qué significa impronta, la idea aquí del texto es que Jesús es como cuando usted manda a hacer un sello y el sello lo unta en tinta y lo pone en un papel y sale exactamente la imagen. Eso es lo que Jesús es. Y esto es lo que el señor Selvin Cruz reniega y quiere siempre torcer los pasajes de la Biblia y hacer que la Biblia diga cosas que realmente la Biblia diga. Tengan cuidado con las enseñanzas de este señor. Cuando lo escuchen, analicen cada una de las palabras que él dice y cómo explica los textos. Porque como cita muchos pasajes de la Biblia, entonces la gente cree que porque cita muchos pasajes de la Biblia, entonces es correcto lo que él enseña. No se trata de citar pasajes bíblicos. Se trata es de poder explicar lo que realmente el pasaje nos quiere decir o nos quiere enseñar. Ahora, volvamos a nuestro pasaje. En Colosenses capítulo 1, versículo
5, 15, perdón. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, dice, ¿por qué? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí quiero detenerme un momentico. Escuchen esta expresión que es muy importante. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesús. Pero vea cómo lo traduce la versión de la Westover. Ojo a esta palabra. Esta palabra no aparece en el texto griego. Porque esta es la versión de los testigos en contra de Jehová. ¿Cómo la traducen? Vean cómo la traducen. Porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles. Al agregar la expresión otras cosas, sencillamente le están cambiando el sentido a el pasaje, porque legalmente el pasaje no está diciendo que, o sea, en Colosenses capítulo 1, 16, no dice que aquí en ese pasaje dice, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. Da a entender de que primero se creó a Jesucristo y después sencillamente se crearon las otras cosas. Pero el pasaje legítimamente no dice eso. Las palabras otras cosas no aparecen en el texto. Eso es algo que lo han agregado. Ahora, otra cosa muy importante. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que Jesús, esto es muy importante, mi estimado amigo, es de que Jesús no tiene comienzo. En esta carta a los Colosenses, Pablo expresa exactamente y exalta la divinidad de Jesús. Proclama su grandeza y su existencia desde la antigüedad sobre toda la creación. Tome en cuenta que Pablo escribe en contra de los gnósticos. Los gnósticos despreciaban a Cristo, diciendo que Él era una de las emanaciones del Ser Supremo. Pero Pablo refuta esa herejía. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, el cual es la imagen de Dios según Colosenses capítulo 1, versículo 15, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Vea lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Entre las cuales el Dios de este siglo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ojo a esto. Colosenses Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús es la imagen de Dios, igual que Colosenses 1.15. Ahora, otro detalle que es muy importante tomar en cuenta en cuanto a esto, y es que Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice que realmente el texto lo que dice es,
Esta es la traducción correcta, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios y potestades, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso es lo que dice realmente el texto. ¿Por qué quiero recalcar sobre esto? Porque los voy a invitar a que ustedes vean otro pasaje que tiene que ver mucho sobre esto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud, el cual hubo en Cristo Jesús. Algo que este señor Selvin Cruz no cree, que yo quiero que ustedes por favor lo tomen en cuenta y lo vean. Este señor dice que Jesús no es Dios, es un simple hombre. Pero lo que la Biblia dice, vea, la versión Beso, en efecto, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo, ojo, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el usurpar el ser igual a Dios. Jesús siempre existió en forma de Dios. Y esto es muy importante que todos ustedes lo puedan entender. Esto no se puede negar porque sencillamente la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Vea lo que dice. Al contrario, se despojó a sí mismo tomando, ojo a esto que yo quiero que ustedes lo vean, tomando forma de siervo. A ver. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual existiendo en forma de Dios no estimó, no estimó por usurpación el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Importante, amigos. Yo quiero que ustedes vean en este pasaje es de que Jesús, existiendo en forma de Dios, es muy importante, al llegar a ser hombre, no dejó de existir en forma de Dios. Y esto es muy importante. Y lo importante que quiero rescatar es que dice, el cual existiendo en forma de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Cristo es Dios revelado. Por eso Jesús dijo a Tomás, en Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocierais, versículo 7. Y quiero recalcar es de que en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, es otro pasaje que este señor cuando lo cita, el señor Selvin Cruz, es un pasaje que lo tuerce totalmente para que el pasaje diga algo que realmente el texto no está diciendo.
A ver, hermanos y amigos. Ok. La pregunta que estamos analizando ¿es Jesús Dios o es un simple hombre? Esa es la pregunta para el día de hoy. ¿Es Jesús un simple hombre o es Jesús Dios? Ahora, es muy importante entender entonces, volvamos a nuestro pasaje, Colosenses capítulo 1, versículo 15, ya lo leímos, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Ahora ve el versículo 17. Este es un pasaje que me da risa cómo lo explica este señor Selvin Cruz. Me da risa cómo lo explica porque cuando uno le cita este pasaje a este señor Selvin Cruz, él sencillamente viene y dice, o sea que quiere decir que hay dos dioses. O sea que Jesús, que es un Dios, le ora a su Padre, que es otro Dios. No, el pasaje no está diciendo eso. Dice en Colosenses 1:17, vea qué importante, no sé qué pasó aquí, vamos a ver. Denme un segundito. En Colosenses 1:17, sencillamente el pasaje nos está diciendo Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Oiga, qué interesante. Vuelvo a repetírselos. Colosenses 1:17. Esto es lo que dice el pasaje, esto es lo que dice el texto. Oiga, qué interesante este pasaje. Yo quiero que ustedes lo escuchen detenidamente, despacio. Esto es lo que el texto realmente está diciendo. En Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso dice la Biblia. Pero yo quiero invitarlos a ustedes para que vean cómo lo cambian en la versión, en algunas versiones como, vea este pasaje, el 17. Vamos a ver el versículo 17 en el Código Real. Hablo del Código Real porque es una versión que el autor no cree que Jesús es Dios. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él no se atreve a cambiar el pasaje, pero cuando vamos a comentarios de él, vamos a ver qué nos dice su comentario en la versión Kadosh, en la versión del Código Real. Vea que vea el comentario que el Señor, el Código Real, en Colosenses 1:17, este es el comentario que aparece. Pablo aplica aquí el concepto judío de preexistencia del nombre del Maxía, según ya ha sido explicado. Aquí el señor David Hernández, que es el que hace el Código Real, dice que Pablo está hablando de la preexistencia del nombre del Maxía. O sea, está diciendo, es que este señor está diciendo que aquí se está hablando del nombre de Jesús como preexistente. Y me llama mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque él dice el nombre, pero el pasaje no dice eso. El pasaje, vea lo que dice literalmente. Él es Él. ¿Quién? Jesús. No está diciendo que el nombre de Jesús no es Él, la persona. Ese es el concepto que yo quiero que ustedes vean.
Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este señor, como no puede adulterar el pasaje, entonces le toca que decir que el pasaje está enseñando la preexistencia del nombre, pero no, el pasaje no enseña la preexistencia del nombre. Dice que, y Él, ¿quién es Él? Es Jesús. Vea lo que dice el comentario que el Señor hace. Yo quiero, para que no vayan a haber malos entendidos, y yo quiero que esto quede claro. Esto es lo que el Código Real pone. Pablo aplica aquí el concepto judío de preexistencia al nombre del Maxía, según ya ha sido explicado. Ojo, y yo quiero que analicen, es que este señor tiene que aceptar la preexistencia de Jesús, aunque él dice que es el nombre, no la persona, pero el pasaje sí nos enseña que es la persona, y él es antes de todas las cosas. ¿Quién es él? Es Jesús. Jesús es antes de todas las cosas. ¿Dónde están los mensajes que han puesto? Permítanme a ver. El punto que estoy tocando hoy es que Jesús es Dios. Y eso es lo que yo quiero que todos podamos entender. Ahora, otro detalle que yo quiero que entendamos, mis amigos y mis hermanos, vamos a ver, denme un segundito, ajustes. Ok. No sé dónde puedo anclar un... El texto nos enseña que Jesús existía antes. Eso es lo que el pasaje nos enseña, que Jesús existe. Y eso no lo pueden arrancar de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean este pasaje. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Jesús. Vea el contexto, que es el versículo 16. Porque en Él, está hablando de la persona de Jesús, no del nombre, es en la persona de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra. Y vean en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La pregunta es, ¿a quién vamos a creerle? ¿A lo que dice la Biblia? ¿O a lo que dicen ciertas personas que, aunque tengan un sentido religioso, no creen lo que la Biblia dice? Como el Señor que ustedes están viendo en pantalla. El señor Selvin Cruz agarra este pasaje y déjenme decirle que hace la peor exégesis del pasaje que en mi vida yo haya podido haber escuchado. ¿Por qué? Porque a veces cita un pasaje de la Biblia, pero el problema es que lo cita mal. Él dice, pero es que la Biblia dice tal cosa y cita un pasaje. Y ojo, tomen en cuenta todos ustedes, por favor, para que no los engañen. Cuando en la Biblia se habla de algo, hay pasajes, por decir algo, la palabra primogénito, que ya casi lo vamos a ver. La Biblia dice que la palabra primogénito significa el primero creado. Claro que sí, eso no se discute. Pero dependiendo del contexto en el que se esté diciendo. Porque la palabra primogénito también significa
el que está por encima, el que tiene preeminencia por encima de otros. Y esto, hermano y amigo, es relevante que se pueda entender con toda sinceridad y sin prejuicio alguno. Amén. Ojo a este detalle. Otro detalle muy importante es de que tengan cuidado cuando escuchan a este señor, porque este señor no cree que Jesús es Dios, no cree en la inspiración de las escrituras, no cree que el Espíritu Santo es Dios. Porque cuando él dice, si ustedes creen que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, están hablando de tres dioses. No, la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero y punto. ¿Cómo es ese misterio? Yo no sé. Pero la Biblia llama que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios y que hay un solo Dios verdadero. Eso es algo que realmente la palabra de Dios nos lo enseña. Y algo con lo cual, pues, la gente tendrá que ver cómo lo llevan a cabo. Recuerden, en Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice que Él es antes de todas las cosas. Y esto es muy importante. Ahora, hay algo muy importante. Él es antes. Yo quiero recalcar esta palabra. Jesús, no el nombre, es la persona. Jesús es antes que todas las cosas. Eso es lo que dice. Como Dios es eterno, el Hijo es eterno. Como Dios es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Yo quiero invitarlos a ustedes para que vean Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, qué importante lo que se nos dice en el texto, en este texto. Apocalipsis 1:8, vea lo que dice. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Este pasaje se refiere a Jesucristo. Y si vamos a el versículo 17, vea lo que dice. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí a sus pies como muerto, y él puso sobre mí su diestra, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Qué interesante. Y por eso es que la Biblia dice que Él es antes que todas las cosas. Como Dios es omnisciente. Jesús como Dios es omnisciente. Cristo es omnisciente. En fin, siendo Dios, Cristo posee todos los atributos de Dios y los tenía cuando estuvo en la tierra. Y esto es relevante, esto es importante. No lo olviden, por favor. Quiero retroceder aquí un poco en el versículo 15, cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este señor Selvin Cruz dice que y no solamente él, los unitarios, los que hacen la versión Kadosh, los que hacen el código real, enseñan eso. Ellos dicen realmente, déjenme un segundito que yo quiero mostrarles algo por aquí. Un segundito. Déjenme un segundito que ya casi
Vamos a ver, denme un segundito. Si quiero mostrarles algo. A ver. Aleluya. Permítame un segundo. Ténganme paciencia si son tan amables, por favor. Es que quiero mostrarles algo aquí, pero como tengo el celular en la mano, me es un poquito difícil, Señor. Aleluya, Señor. Ok, lo que quiero mostrarles es que el verbo de Dios es Yeshua. Estos 4 textos que ustedes ven ahí, el código real, la versión Kadosh, el Nuevo Testamento judío y la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, son versiones que van en contra de lo que la Biblia enseña. Estas personas no creen, los traductores no creen que Jesús es Dios. Y como ellos no creen que Jesús es Dios, entonces han adulterado sus traducciones en la parte, y hago énfasis a esto, en la parte donde se llama a Jesús como Dios, o que se da a entender la existencia eterna del Hijo. Y esto, amigos, tómenlo en cuenta y piénsenlo muy bien. Estas versiones, déjenme yo pongo por aquí algo. Aleluya. Ok. Tienen que ver mucho con lo mismo que estamos hablando. Ahora, cuando la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, dice el texto en Juan 1.15 que Él es el primogénito. Cristo ocupa la posición de primogénito o principal o señor. Así de fácil. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Eso es lo que el pasaje dice. Mi estimado hermano y mi estimado amigo. Él es antes de todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Para que en todo tenga la preeminencia. En el versículo 18 lo vamos a ver. Véanlo aquí. La palabra primogénito, vean lo que dice. Él es también la cabeza del cuerpo. Que es la iglesia. Él es el principio. Él es el principio. El primogénito entre los muertos. A fin de que Él tenga en todo la primacía. Esto es lo que significa primogénito. No es Jesús no fue el primer resucitado. No, señores. Ojo a ese. Sino que es el primero y es el que ocupa el lugar de preeminencia porque Él fue el único que murió y volvió a la vida. Por eso es que Colosenses 1.15 habla de que Él es el primogénito. Mi estimado hermano y mi estimado amigo, no pierda de vista este concepto importante. Entonces tenemos que Cristo es la imagen. Sí, claro que Cristo es la imagen. Pues déjenme continuamos con lo que es la serie, ¿verdad? Y por eso yo quiero recalcar, mi estimado hermano y mi estimado amigo, es que este señor que ustedes ven en esta pantalla se llama Selvin Cruz. Y él agarra este pasaje de primera de Colosenses 1.15 al 18 y le da una explicación absurda, fuera del contexto.
porque el señor Selvin Cruz es seguidor de esta misma gente, de los que traducen la versión Kadosh, el Código Real, el Nuevo Testamento judío y la versión de los testigos en contra de Jehová. Ahora, importante, muy importante, quiero que tomen en cuenta ustedes, es que la Biblia llama a Jesús el primogénito. Cuando la palabra primogénito se usa con respecto a los nacidos físicamente, quiere decir el primero nacido. En eso no hay problema, puesto que en la Biblia el primogénito era el hijo principal. Y este hijo principal, heredaba al padre, y por eso, si su padre era rey, heredaba el trono. Si su padre era sumo sacerdote, llegaba a ser el sumo sacerdote. Por eso era importante la primogenitura, a causa de la grandeza, o sea, la preeminencia asociada con la primogenitura. El término primogénito llegó a significar principal o el equivalente de Señor. Por eso Cristo es el primogénito, o sea, el Señor. Otro concepto que este señor Selvin Cruz, cuando hablamos de la palabra Señor, él no acepta que la palabra Señor en algunos contextos se refiere a Dios. Él dice que la palabra Señor nunca significa Dios, pero al mismo Padre se le utiliza muchas veces la palabra Señor en vez de Dios. Entonces ese es el punto que yo quiero que ustedes vayan observando, por favor. Ahora, otro detalle muy relevante es de que cuando hablamos de la primogenitura, cuando se habla de primogenitura, se habla, mi estimado hermano, de que Jesús es Señor. Ahora, yo quiero llamar mucho la atención al concepto de que estas personas creen de que cuando la Biblia dice que Jesús es el Señor, dicen sí, pero le fue dado, sí, aunque le haya sido dado, pero la Biblia dice que Jesús es el Señor, así de fácil. No entiendo qué pasa. Diosito. Ok. Vamos a ver. Ustedes perdonen, pero es que hay muchas cosas que no sé utilizar todavía en TikTok. Pero, ok. El punto que yo quiero que ustedes vean es de que vean Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, vean lo que dice el pasaje. Dice el texto: de parte de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Apocalipsis 1.5 tiene la misma idea de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, es muy importante también notar, en base a Colosenses 1.14, ese término se usó de Cristo como el primogénito de María. Claro. Mateo capítulo 1, versículo 25. Pero dice el texto, y no la conoció hasta que dio a luz al hijo de ella, el primogénito, y llamó su nombre Jesús. Jesús fue el primogénito porque fue el primero engendrado en María.
Fue el primero nacido de María y José. Ojo, de la familia. Fue el primero nacido de María. En Colosenses capítulo 1:15, Colosenses capítulo 1:15, que es el que tenemos en pantalla, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este señor Servín Cruz, cuando usted cita, él dice que la palabra primogénito significa el primero creado y se lleva a las personas a Mateo capítulo 1, versículo 25. Mateo 1:25 está hablando de la encarnación de Jesús, que Jesús fue el primogénito en cuanto a que fue el primero nacido de María. Pero en Colosenses 1:15 no está hablando el mismo sentido de primogenitura. No tiene nada que ver Colosenses 1:15 con Mateo 1:25. Mateo 1:25 habla del nacimiento. Colosenses 1:15 habla de la preeminencia. No tiene nada que ver con su nacimiento, Colosenses 1:15, sino con su preexistencia por encima de toda la creación. Eso es lo que dice Colosenses 1:18. Tomen en cuenta, véalo aquí. Colosenses 1:18, eso es lo que dice. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía o la preeminencia, dicen en otras versiones. Esta primogenitura de Colosenses 1:15 no es la misma de Mateo capítulo 1, versículo 15. Yo quiero que esto les quede muy claro a todos ustedes. Por favor. Ahora, para aclarar más el tema o el punto en cuanto a la palabra primogenitura, denme un segundo. Ok, para aclarar un poco más en cuanto a la palabra primogenitura, el término se usa aquí como se usa en el Salmo 89, versículo 27. Hablando de David, Dios dice, yo también le pondré por, escuchen, Salmo 89, 27. Dice, yo también le pondré, denme un segundito, yo veo algo. Dice el Salmo capítulo 89, versículo 25, hablando de David. Dios dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hablando de Israel, el Señor ha dicho así, Israel es mi primogénito. Oh, y esto es muy irrelevante. Hijo elegido, honrado y favorecido. En Éxodo capítulo 4:22, denme un segundito. Ay, denme un segundito por aquí.
Éxodo 4:22. Pero tú le dirás al faraón, ah, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. David no era el hijo primero, sino que Dios lo puso por primogénito, es decir, el más excelso de los reyes de la tierra. No tiene que ver con el origen físico, sino con su posición de grandeza y exaltación. Ese es el punto aquí en Colosenses capítulo 1, en el versículo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, porque a Dios nadie lo ha visto. El unigénito Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Muy importante esto, mi estimado hermano y mi estimado amigo. Ahora, otro dato muy importante es que Hebreos 1.6 dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí se utiliza la palabra primogénito. En este texto es muy obvio que la designación de primogénito tiene que ver con su grandeza, pues agrega, adórenle todos los ángeles de Dios. Tiene que ver con su deidad, porque solamente a Dios se puede adorar. Interesante. Recuerden que estamos hablando de esto porque el señor que ustedes ven en pantalla se llama Selvin Cruz, que es el mismo de los que creen, igual que la gente del Código Real, la versión Kadosh, la versión de las escrituras de los testigos en contra de Jehová y el Nuevo Testamento judío de David Esther. Todos ellos creen que Jesús no es Dios o que sencillamente es un Dios pequeño o que Jesús es el Mesías o que Jesús es un simple hombre, pero todos tienen problemas con la deidad de Jesús. Los testigos de la atalaya, sin embargo, persisten en blasfemar, igual que el señor Selvin Cruz, igual que los amigos judíos mesiánicos, insisten que primogénito significa que Cristo fue creado por Dios. Para ellos Cristo es solamente una criatura y una cosa creada, igual que cree el señor Selvin Cruz. Este señor, este señor Selvin Cruz va más allá. Él todavía dice, él enseña de que Jesucristo era un simple hombre mortal. Así de fácil como ustedes lo pueden ver. Ahora, es muy importante también, mis estimados hermanos, que veamos, hablando de Colosenses 1.15, que es el propósito que yo tengo con este estudio hoy, es que analicemos bien Colosenses capítulo 1, versículo 14. A ver. En el versículo 16, vamos a analizar un poco el versículo 16. Entonces, hemos analizado la palabra imagen y la palabra primogénito de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Recuerden que la palabra primogénito de Colosenses 1.15 no tiene nada que ver con la palabra primogénito de Mateo capítulo 1, versículo 25. En Mateo capítulo 1, versículo 25, se nos habla es de la existencia en cuanto a al nacimiento virginal. Ojo que esto es muy importante. El nacimiento virginal de Jesús de parte de María. Algo que este señor tampoco cree y que estos amigos, los del Código Real, la versión K2 y todos estos amigos no creen que Jesús haya nacido
virginalmente. Ojo. Ahora, en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y ojo, esto es muy importante, esta expresión. En el griego, el texto dice en. En Él fueron creadas todas las cosas. El texto no dice solo por Él, sino en Él. Y vamos a ver unos pasajes importantes con respecto a esto. No sé si, a ver, Señor, yo no sé qué pasó aquí. A ver, a ver. Bueno, no sé qué pasa con esta transmisión. Bueno, yo quiero voy siguiéndola de todas maneras. Ok. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. El texto no dice solamente por, sino en Él. Y quiero recalcar esto, ¿por qué? Porque es muy relevante analizar una serie de situaciones. Romanos capítulo 12, versículo 5, vean lo que dice. Dice, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Un solo, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. En Cristo, aunque son muchos. Romanos 16:3, vean lo que dice. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Romanos 16:7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Ahora, qué interesante el 16. Fueron creadas todas las cosas. Este pasaje es muy importante, porque en Él fueron creadas todas las cosas. La permanencia del universo así reside muchísimo más en Cristo que en la gravedad. El universo es cristocéntrico. Vuelvo a repetírselos. El universo no es sustentado por la gravedad solamente. Dice que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Y ojo que el pasaje es tan claro que el pasaje, vean lo que dice. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio. Y yo recalco algo muy importante porque por medio de Él y para Él. El Señor, este Señor cuando cita este pasaje dice, sí, todo eso es verdad, pero fue por medio de Él, claro. ¿Por qué? Porque Jesús fue el vehículo o el medio que Dios, el Dios invisible, se hizo visible para poder mostrarnos a nosotros su voluntad. Por eso fue que Jesús es el mediador, el único mediador. Y esto, hermanos y amigos, es muy importante que se tome en cuenta, por favor. Tomen en cuenta esto.
dice, por él, porque en él fueron creadas todas las cosas. Vea qué importante, vamos a citar unos pasajes así por encima. Y en él, que es la cabeza de la autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Colosenses 2:10. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Está hablando de Cristo. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, oiga esto, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Todo esto fue creado en Cristo. Primera de Corintios 15:24. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Colosenses 3:10. Para dar a conocer ahora por medio de la Iglesia su multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ojo, esto es muy importante, hermanos y amigos. Todos los poderes visibles e invisibles fueron creados en Cristo. Ahora, vean la última parte del texto. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, vean qué importante, porque a mí me llama mucho la atención este pasaje. Es porque el pasaje dice que sí, Cristo fue el vehículo, el medio. Pero a la vez que fue el vehículo, fue el propósito. Todo fue creado para Él mismo. Esta afirmación refuta el concepto de los gnósticos de que la creación se realizó por medio de una sucesión de emanaciones de Dios y que Cristo era solamente una de tantas emanaciones. Estos seres angélicos de los cuales los falsos maestros hablan son meras criaturas que, habiendo sido creadas por Cristo, están sujetas a Él. Así de fácil. Por eso los gnósticos, igual que el señor Selvin Cruz, igual que los creadores de la versión Kadosh, el código real, la versión de los testigos de Jehová, igual que los gnósticos, por eso que tienen problemas con este pasaje y tratan de darle mil explicaciones o torcer el texto, donde realmente el texto no dice eso. El texto se dirige hacia el culto a los ángeles de los colosenses, mostrando que mientras que ellos estaban discutiendo los varios grados de ángeles que llenan el espacio entre Dios y los hombres, y dependiendo de ellos como el medio de comunión con Dios, había rebajado a Cristo, quien está arriba de todos ellos, y es el único mediador. Qué importante esto, hermanos. En Hebreos capítulo 1, vamos a leer Hebreos capítulo 1, del 5 al 14. Véanlo, aquí lo tengo. Vamos a ver si lo podemos leer aquí. Sí, se los puedo poner a ustedes ahí. Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Aquí interesante esto que es muy relevante. Además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Acerca de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles sean como vientos y sus miembros como llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reinado es un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad,
Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también el Señor, y también dice, Señor, voy a ponérselo aquí más cerquita, el versículo 10. Señor, tú fundaste la tierra en el principio y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgarrarán como un vestido. Los enrollarás como un manto y quedarán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tienen fin. Dios jamás le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha, más hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Ay, el 3 es muy importante. Dios jamás dijo a ninguno de sus ángeles, siéntate a mi derecha hasta que te ponga tus enemigos debajo de tus pies. Porque algunas personas creen que Jesús es un ángel creado, o el arcángel Miguel, o el ángel de Yahweh en el Antiguo Testamento. No, Jesús no es ningún ángel, porque sea como sea, un ángel siempre es creado. ¿Y acaso no son todos estos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 15 es muy relevante y muy importante, donde la idea del Hijo como creador y como Señor de los ángeles está combinada. Hebreos 1:5 al 14 habla de la preeminencia, que Cristo está por encima de los ángeles. Pablo afirma enfáticamente que ningún principado o potestad de ninguna clase tiene poder aparte de Cristo, el Creador, según Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y es muy importante notar, y esto yo quiero hacerlo recalcar. Voy a citarles la versión de la Westover para que ustedes vean que no es que uno tenga nada contra estas personas. Ellos adulteran el pasaje aquí, vean qué interesante. Colosenses 1:16 ponen creadas las otras cosas. Aquí vuelven a introducir esta palabra que el texto griego no dice. Autoridades, todas las otras cosas han sido creadas por medio de él. No, no dice otras el texto griego. Van 2 veces que lo han agregado. En el 17, también él es antes de todas las otras cosas. El texto originalmente no dice eso. Y por medio de él se hizo todas las otras cosas. Tampoco, esto es pura adulteración del texto. Y en el 20, y mediante él reconciliar de nuevo consigo mismo todas las otras cosas. 5 veces. Esta es la versión del Nuevo Mundo, la que estoy citando yo aquí. 2, 3, 4, 5 veces. Ellos agregan la palabra otras para poder sustentar su creencia de que Cristo es un ser creado o es un hombre. Igual que cree este amigo que ustedes ven en pantalla, que se llama Selvin Cruz. Es un señor que se titula que es unitario bíblico, pero será unitario, pero lo que todo tiene menos es bíblico. Ahora, importante también, mi estimado hermano y mi estimado amigo, que tomemos en cuenta es de que el texto originalmente no tiene la palabra otras. El texto en Colosenses 1:16 dice que en él, y es lo que yo quiero recalcar, que Cristo es la imagen,
es el primogénito, que en Él fueron creadas todas las cosas. Es muy relevante y muy preocupante cómo la gente, al cabo de los años, la gente, en vez de creer más lo que la Biblia dice, creen más lo que los hombres dicen que lo que el sagrado texto dice. Y entonces sacan excusas baratas para decirle a la gente que no, es que la versión Reina Valera es una versión muy mala, es que la Biblia ha sido manipulada, es que no. Todos tenemos inteligencia y Dios nos va a dar la capacidad de poder escudriñar su palabra, entiendan y asimilen. Vamos a ver, no sé si estaré transmitiendo o no. Aleluya. Ah, se quedó.